Okay, well, good morning. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Están despiertos, sí. Want to welcome you again Les damos la bienvenida una vez más to another study. a un estudio más de la palabra del Señor. I'm sorry that we were to have a health presentation this Sabbath. Teníamos previsto, mis queridos hermanos, presentar un mensaje especial porque había un invitado especial, era un médico misionero que nos iba a dar unas charlas muy interesantes de salud, pero lamentablemente no pudo venir, se le presentó algo personal, pero lo vamos a dejar para nuestra próxima oportunidad. Yeah. We're sorry about that. Hopefully we could bring him here. I really want him to present health to the church. Ajá, muy importante, el hermano Joel dice que él desea que este hermano pueda traer un mensaje de salud para la iglesia. Él es un hombre muy experto en la salud, así que va a ser de mucha bendición para nosotros como pueblo de Dios. But we'll go into the book of Daniel. Vayamos nuevamente al libro de Daniel, mis queridos hermanos. We'll go into the book of Daniel. We want to look at Daniel chapter 9, verse 27. Y nuevamente vamos a mencionar Daniel capítulo 9, versículo 27. Ustedes lo ven ahí en pantalla. Daniel 9, 27. So we'll look at Daniel chapter 9 and verse 27. We're going to be continuing our study on Daniel chapter 9. The last time I was here, we looked at cut off in verse 26 of Daniel chapter 9. En la última vez que tuve la oportunidad de presentar el mensaje de la palabra de Dios, nos enfocamos en el versículo 26 del libro de Daniel capítulo 9, donde dice que a la mitad de la semana iba a ser quitado la vida del Mesías. We saw that the Messiah would be cut off, not for himself, Donde dijimos que el Mesías iba a ser quitado, mas no por sí, o sea, él mismo no lo iba a hacer. and this cut off would be that Jesus would be cut off in the sense of dying the second death. O sea, este lenguaje bíblico que habla el versículo 26, donde dice que se le iba a quitar la vida, está hablando en el sentido de que Cristo iba a sufrir la segunda muerte por nosotros, hermanos. He would be eternally separated from the Father. Iba a ser prácticamente por causa del pecado eternamente separado del Padre. Now we want to look at verse 27. Leamos el versículo 27 una vez más, que fue nuestra lectura bíblica. Because we understand that there is a misinterpretation of prophecy in the book of Daniel chapter 9. Porque vemos que sucede a menudo que no hay una interpretación correcta proféticamente hablando del capítulo 9 del libro de Daniel. There is a popular belief that in the middle of the week, the Antichrist would make a covenant with the people of God. Hay una creencia popular donde usan esta profecía del versículo 27 específicamente, donde enseñan que a la mitad de la semana aparecerá el anticristo y hará un pacto con el pueblo de Dios. But is that correct? ¿Es correcto esa enseñanza, hermanos? ¿Ah? ¿Sí o no? We'll find out how that's not correct according to Scripture. Vamos a darnos cuenta de que esa enseñanza no es correcta de acuerdo a lo que dice la Escritura. The Bible will interpret itself. La Biblia se interpreta así sola. Notice the Bible says in verse 27, Versículo 27, leemos una vez más. the Bible says, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Go ahead. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. And it, Ajá, you want to read it? Go ahead. go ahead, read it. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. So the Bible says he would confirm the covenant in the week. La Biblia dice que por una semana iba a confirmar el pacto con muchos. Then the Bible says in the midst of the week he will cause a sacrifice and oblation to cease. Y dice la Biblia que a la mitad de esa semana iba a cesar o iba a terminar el sacrificio y la ofrenda. Now many popular theologians identify he as being the Antichrist. Muchos teólogos eruditos modernos interpretan a él como el anticristo.
But I want to tell you something, brothers and sisters. We'll look at it in depth in this presentation. Lo vamos a ver bien a fondo en esta presentación, mis queridos hermanos. The Bible's main theme of prophecy El tema principal de la profecía bíblica is not to exalt the Antichrist, no es para exaltar el anticristo, but to exalt Jesus. sino para exaltar a Jesús. If you don't understand anything in this understand of prophecy, Si usted no entiende nada en esta pieza profética, por ejemplo, the main understanding of this prophecy el entendimiento principal de esta profecía is that Jesus is willing to love you even to his own death. que Cristo estuvo dispuesto a amarte aún hasta su propia muerte. The understanding, the main theme of prophecy is about Jesus. El punto principal de la profecía bíblica es acerca de Cristo, o sea, Cristo es el centro de cada profecía bíblica, It's not the Antichrist. no el anticristo. The Bible exalts Jesus. That's all it exalts. Lo único que exalta la Biblia es a Cristo, mis queridos hermanos. Jesus is uplifted. Cristo es levantado, mis queridos hermanos. Notice the Bible says he would confirm the covenant in the midst of the week. Dice que va a confirmar el pacto con muchos a la mitad de la semana. So let's look at the 7-year tribulation. Veamos un poco acerca de la famosa enseñanza de la tribulación de los 7 años. Brother, this will explain the popular teachings that is being taught in the Christian world. Esto enseñará un poco acerca de las enseñanzas populares que se están presentando prácticamente en la mayoría de las iglesias del cristianismo hoy. The tribulation begins when Israel and the Antichrist makes a treaty. De acuerdo a esta enseñanza, no lo que dice la Biblia, la tribulación comienza cuando Israel y el anticristo supuestamente llevan a cabo hacen un tratado, en otras palabras, un pacto. Okay, so this begins the 7 years of tribulation. Esto es prácticamente lo que daría el comienzo para los 7 años de la gran tribulación, supuestamente. In the middle of the 7-year tribulation, En la mitad de los 7 años de la gran tribulación, de acuerdo a esta enseñanza que no tiene base bíblica, which will be 3.5 years, que supuestamente son 3 años y medio después, the Antichrist will break the covenant by entering into the Jewish temple and defile it. el anticristo va a violar ese pacto supuestamente y va a evitar la reedificación del templo en Jerusalén. This act is known as the abomination of desolation. Este acto es conocido, de acuerdo a esta enseñanza, como la abominación desoladora. The latter 3.5 period of years Los últimos 3 años y medio restantes de esos 7 años de la gran tribulación is known as the Great Tribulation. son conocidos como la gran tribulación. And that will be the most horrible time in human history. Y será supuestamente el tiempo más horrible en la historia de la raza humana. At the end of the 7-year tribulation, Al final de esos 7 años de esa gran tribulación, Jesus returns. Cristo regresa a esta tierra. Mire qué disparate, mis hermanos. Pero esto está siendo predicado en el 98% de las iglesias cristianas del mundo hoy, y esas iglesias lo creen. Yeah, brother said the second chance. This is so. Let's break down the 7-year tribulation that is so popular in Christian. Vamos a hablar entonces acerca de esas 7 años de esa gran tribulación. Vamos a dividirlo para darnos cuenta de por qué se ha hecho tan popular en el mundo cristiano esta doctrina. Number 1, Christians will be raptured before the 7-year tribulation. Lo que enseña esa doctrina es, número 1, que los cristianos, supuestamente la iglesia de Cristo, va a ser raptada misteriosamente de esta tierra antes de que comiencen los 7 años de la gran tribulación. The tribulation begins when the Antichrist in Israel makes a covenant. La tribulación comienza cuando el anticristo e Israel
hagan un pacto o un convenio. That starts the 7 years. Ahí comienza el periodo de 7 años, cuando ese pacto se lleve a cabo. That starts a 7-year period. Ahí comienza el periodo de esos 7 años. The Antichrist in the middle of the 7 years. El anticristo en la mitad de esos 7 años, o sea, 3 años y medio después, The Antichrist breaks the covenant with Israel. el anticristo supuestamente viola ese pacto que ya hizo con Israel, Enters and defiles the Jewish temple. entra y evita que el templo de Israel continúe su construcción o su edificación, o sea, prácticamente viola el templo, And that becomes the abomination of desolation. y eso se conoce como la abominación desoladora. Once the Antichrist has set his position in the Jewish temple, Cuando el anticristo supuestamente se posesiona de ese templo judío, that begins a persecution of the Jewish people. comienza una persecución contra el pueblo judío. Then Jesus returns at the end of 7 years of Y tribulation. entonces supuestamente, de acuerdo a esta enseñanza, Cristo regresa al final de esos 7 años. But brothers and sisters, where did that belief come from? Hermanos y hermanas, ¿de dónde vino esa creencia? Did that come from the Word of God? ¿Vino esa creencia de la palabra de Dios que ustedes creen? ¿Ah? Oh, brothers and sisters, we will find out where that came from. Vamos a encontrar cuál es, de dónde viene el meollo de esa creencia. Is the futurist theology biblical? ¿Es bíblico la teología futurista, hermanos? No. The father of futurism, ¿Quién fue el padre del futurismo, hermanos? Francisco Rivera, Se llamó Francisco Rivera, que era un jesuita español, a Jesuit theologian, un jesuita teólogo, o un teólogo jesuita. wrote a lengthy commentary on the book of Revelation in 1585. Escribió un comentario extenso, oigan bien, extenso de más de 500 páginas sobre el libro de Apocalipsis en el año 1585. Let me say something extra. El 98%, yo diría el 99% de nuestros amigos evangélicos no saben esto, hermanos. O sea, creen en una doctrina, como la doctrina del rapto y la gran tribulación, y no saben de dónde provino. Y lo publicó en el año 1591. He published it in 1591. What was the futurist theory, brothers and sisters? ¿Cuál era la teoría futurista? ¿En qué consistía, mis queridos hermanos? See, the futurist theory said that the few chapters of Revelation, the first few chapters of Revelation, La doctrina futurista prácticamente enseñaba que los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, los primeros, around John's time, was around ancient Rome. en el tiempo de Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis, se referían al tiempo de la Roma pagana o la Roma imperial. So let's look at Francisco Rivera's belief. He was stating that Revelation chapters 1 through 3 would apply to ancient Rome. O sea, Francisco Rivera decía o enseñaba a través de ese comentario que él escribió en 1585 que los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, del 1 hasta el 3, se aplicaban a la Roma imperial de los tiempos de Juan. And then Revelations chapter 4 through 22 would be at the future period of 3.5 literal years. Y los siguientes capítulos, desde el capítulo 4 hasta el 22 del libro de Apocalipsis, se aplicaban al futuro en los 3 años y medio de tribulación. Therefore, Francisco Rivera Por lo tanto, Francisco Rivera took the 7 seals, cogió la enseñanza de los 7 sellos, the 7 trumpets, las 7 trompetas, the 7 last plagues, las 7 postreras plagas, and condensed it all in 3 literal years. y los condensó todos prácticamente en un periodo de 3 años. Why would he do that? ¿Por qué él hizo esto, hermanos? Because the futurist theory Porque la teoría futurista would remove the application of the Antichrist being defined as the papacy. removería prácticamente la enseñanza del anticristo como el papado en el tiempo del fin.
See, the reformers were identifying the papacy as the Antichrist. Todos los reformadores, desde Martín Lutero, Juan Hus y todos ellos, identificaban al papado como el anticristo en So- su época. And that argument was so powerful, it was devastating the Roman Catholic Church. Y ese argumento era tan poderoso que estaba talando prácticamente las bases de la iglesia romana en aquel entonces. So Rome summoned new forces. Entonces Roma envió nuevas fuerzas para contrarrestar esa enseñanza, por supuesto. Through two Jesuits, A través de dos jesuitas, mis queridos hermanos. they were able to remove the label of the papacy as being the Antichrist. Ellos pudieron, estos dos jesuitas, remover la etiqueta que tenía el papado como el anticristo, identificado por todos los reformadores de la época. This is how they did it. It was ingenious. It was brilliant. It was a brilliant stroke. Fue un golpe ingenioso de estos dos jesuitas cuando lo hicieron. ¿De Sí. qué manera? Francisco Rivera taught that all of Revelation would be in the future and would be in 3.5 literal years. O sea, Francisco Rivera enseñaba que todo el cumplimiento de Apocalipsis del capítulo 4 hasta el 22 era para el futuro, no para la época de los reformadores, ni mucho menos, y que todo eso iba a estar condensado en un periodo de 3 años. That would be futurism. Eso se llama futurismo. Louis D. Alcazar would define the other belief, which said that everything would take place just before 70 AD. That would be preterism. Alcázar, que era otro jesuita también de la época, Luis Alcázar, introdujo la doctrina del preterismo. El preterismo enseñaba que todo lo que estaba en el Apocalipsis se iba a cumplir literalmente antes del año 70. O se cumplió antes del año 70. Therefore, the papacy would not be detected as being the Antichrist. O sea que de esa manera el papado no iba a ser detectado como el anticristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Los veo muy callados, como que no estamos entendiendo. Espero que sí. It's okay. Yes. No, you got to click on it. Every time it goes out, you got a password. There we go. Francisco Rivera, this is what he taught. Vamos a ver lo que enseñaba Francisco Rivera, mis queridos hermanos. He would say the Antichrist, a single individual, Él enseñaba de que el anticristo era the Antichrist was not a single individual. he was, El anticristo era un individuo would persecute and blaspheme the saints, que perseguiría y blasfemaría a los santos. would rebuild the temple in Jerusalem, Reconstruiría el templo en Jerusalén, supuestamente de acuerdo a lo que enseñaba Rivera. would be received by the Jews, Sería recibido por los judíos would pretend to be God. y pretendería ser Dios. Just keep going. Also, he would kill the two witnesses. También mataría a los dos testigos de Dios. Places the Antichrist coming at the close of the seventh seal. Coloca, o sea, la enseñanza de Rivera, coloca al anticristo, la venida del anticristo, al final de los sellos. Places the trumpets under the seventh seal. Coloca las trompetas debajo del séptimo sello. The death of the two witnesses in Revelation 11 is literal. La muerte de los dos testigos, de acuerdo a Apocalipsis 11, de acuerdo a Rivera, es literal. And that Babylon is Rome past and future, but not present. Entonces dice, o enseñaba Francisco Rivera, que Babilonia es Roma del pasado y del futuro, pero no del presente. So the papacy under Francisco Rivera Así que el papado, bajo la enseñanza de Francisco Rivera, escaped detection as being the Antichrist. escapó la detección o ser detectado de que se lo clasificara como el anticristo en aquel entonces. Another Jesuit, Otro jesuita, conocido como el cardenal Roberto Bellarmino, he also taught también enseñó the Antichrist would be a single person. que el anticristo iba a ser una persona, The Antichrist would be a Jew. que el anticristo iba a ser un judío.
Enoch and Elijah would literally reappear before the Antichrist. Que Enoch y Elías, oigan bien lo que enseñaba Belarmino, que Enoch y Elías aparecerían literalmente una vez más antes de que apareciese el anticristo. That the Antichrist would rebuild the Jewish temple in Jerusalem. Que el anticristo reedificaría o reconstruiría el templo judío en Jerusalén. And would compel circumcision. Y Yeah, forced circumcision. exacto, o sea, obligaría a la circuncisión. Yeah, go to the next one. Okay, the next one. Okay. He would make the literal image speak. This is what he taught. Haría que la imagen literal hablase. What is the meaning of that? I think he's talking about the image in Revelation 13. Oh, está hablando de la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, que iba a hablar literalmente. He would put on the appearance that he was dead and rise again. Él pondría la apariencia de que iba a morir y que se iba a levantar nuevamente. He would conquer the whole world, Christian, heathen, and Muslim. Él iba a conquistar a todo el mundo cristiano, a los ateos o a los paganos y también a los musulmanes. And all this would be done in 3.5 literal years. Y todo eso iba a tomar lugar en 3 años y medio, supuestamente a Belarmino. Go ahead, Vincent. Acá. Next one. He insisted. Listen to this. This is important. Mire lo que insistía Belarmino. Esto es muy importante que nosotros prestemos atención. He insisted that the prophecies of Daniel, Paul, and John, with reference to the Antichrist, had no application whatever to the papal power. Él insistía que las profecías de Daniel, de Pablo y de Juan, en referencia al anticristo, no tenían aplicación de ninguna manera al poder papal. Esto era lo que enseñaba Belarmino. So, brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, that's where confirm the covenant with the Antichrist comes from. de ahí donde viene la doctrina de lo que significa Daniel 9:27 que leímos, que iba a confirmar el pacto con muchos. It came right out of the handwriting of the Jesuit. O sea, vino de la pluma de los jesuitas. Now, brothers and sisters, futurism is not biblical Hermanos y hermanas, la doctrina futurista no es bíblica, because it came from Jesuits. porque vino de los jesuitas. If anything, Jesuits are the ones who hate anything that has to do with biblical beliefs. Si hay algún grupo en esta tierra que odia, hermano, todo lo que tiene que ver con creencias bíblicas, son los jesuitas de Roma. As John translated, how could evangelicals be proclaiming futurism as though it is biblical when it came from the pen of a Jesuit? ¿Cómo es posible que los evangélicos hoy estén predicando una doctrina futurista, esta doctrina que nosotros estamos abordando en esta hora, cuando vino precisamente o expresamente de la pluma de los jesuitas? Revelation 16. Yeah, our brother Frank is right. Futurism has no biblical foundation. El futurismo no tiene ningún fundamento bíblico, mis queridos hermanos. It was a technique that was developed by the Jesuits so they would have the papacy escape the label of being the Antichrist. Fue una técnica que usaron los jesuitas, mis queridos hermanos, para que el papado en ese entonces escapara de esa etiqueta que lo etiquetaba como el anticristo en ese entonces. How many of you have heard Left Behind by Tim LaHaye? ¿Cuántos de ustedes han oído acerca del libro o de la película Dejado Atrás por Tim LaHaye? ¿Cuántos, hermanos? Muchos de nosotros, algunos de nosotros. Popular movie. Es una película popular, Dejado Atrás, Left Behind. That came from that futurism. Esa película y esos libros que fueron escritos por Tim LaHaye, que es una serie que ha vendido millones de libros, vino prácticamente de la doctrina futurista de los jesuitas de Roma. It may be popular, but it's not biblically sound. Puede ser muy popular y puede haber vendido millones y millones de libros en todo el mundo, pero no es bíblica.
Notice the word Daniel 9:27 as we look at this word confirm. Si nosotros analizásemos bien esta palabra de Daniel 9:27, confirmará o confirmar, Comes from the word gabar, viene la palabra hebrea gabar, which means prevail, to strengthen. que significa prevalecer, establecerse, fortalecerse, confirmar. Would the Antichrist confirm the covenant with many for 1 week? Hermanos, ¿confirmaría el anticristo el pacto con muchos por una semana? What is the basis of the covenant? ¿Cuál es la base del pacto, hermanos? ¿Cuál es? Let's look at it here, brothers and sisters. Confirm. Vamos a ver lo que significa la palabra confirmar, porque dice confirmará el pacto con muchos. The word confirm means to prevail. La palabra confirmar significa prevalecer, hermanos. It means to be strong or to be stronger than something else. Significa ser más fuerte que algo. Go to the next one. It means it's also to strengthen. Significa fortalecerse. Would the Antichrist strengthen the covenant with God's people? Hermanos, ¿fortalecería el anticristo el pacto con el pueblo de Dios? ¿Qué ustedes creen? I'm just asking these questions Estamos haciendo estas preguntas para que meditemos en ellas, because we got to look at it through the scriptures. porque tenemos que verla a través de la escritura. Let's look at the word confirm. Veamos la palabra que confirmar, Go ahead. ser fuerte, fortalecerse, prevalecer. Eso es lo que significa confirmar, hermanos. Notice what Ellen White says in Desire of Ages. She brings this understanding of confirmation. Noten lo que dice la sierva del Señor en el libro El Deseado de todas las gentes, hermanos. Ellen White brings out the point. She says, in the awful crisis, when everything was at stake, En esa crisis terrible, cuando todo estaba en juego, hablando cuando Cristo estaba en Getsemaní, when the mysterious cup trembled in Christ's hands, cuando la misteriosa copa temblaba en la mano de Cristo, Ellen White says, the mighty angel who stands in God's presence la sierva del Señor dice que el ángel poderoso que está delante de la presencia de Dios, occupying the position where Satan fell, ocupando la posición de donde cayó Satanás, came to the side of Christ, vino al lado de Cristo. ¿Quién es ese ángel, hermanos? Who's that angel? Gabriel, hermanos. Vino en la ayuda de Cristo cuando estaba en Getsemaní. Go ahead, brother. that angel came not to take the cup from Christ's hand, but to strengthen him to drink it. El ángel de Jehová, Gabriel, vino, hermanos, no a quitarle la copa a Cristo, sino a darle fuerza para que él la bebiera. Gloria al Señor. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is confirming the covenant. eso significa confirmar el pacto. The angel El ángel from God's presence, de la presencia de Dios, equal to Satan, que era prácticamente igual a Satanás, came to Jesus to strengthen him to drink the cup to the dregs. vino a donde estaba Jesús allí en Getsemaní y le dio la fortaleza, la fuerza, el poder para que él bebiese esa copa. Amén. Amén. Next one. He came to give power to divine human suppliant. Él vino, o sea, ese ángel, a darle poder a ese suplicante divino y humano. Ellen White says he took Jesus' head and he pointed Jesus to the heavens. Dice la hermana White que cogió así delicadamente la cabeza de Cristo y le hizo que mirara allá a los cielos, hermanos. He told Jesus because of his suffering and his sacrifice, he would see millions eternally saved. Amén, gloria al Señor. Él le dijo a Jesús, ese ángel Gabriel le dijo que por su sufrimiento y su muerte, él iba a mirar un día allí en el reino de los cielos a millones de redimidos. Ellen White said that Jesus heard soothing words from the angel like music, comforting that he would triumph over Satan. El hermano White dice que Cristo oyó palabras, hermano, suavizadoras que venían del cielo donde le decían a él que gracias a su triunfo él iba a poder salvar a muchos. Gloria a Dios. Ellen White said that the angel
assure them that Jesus' Father was greater and more powerful than Satan. También dice la sierva del Señor que Cristo dio la aseguranza de que el Padre era más poderoso que Satanás. That Jesus' death would utterly destroy the evil empire of Satan. Que la muerte de Cristo eternamente iba a acabar con el imperio de Satanás. That the kingdom of the world would be given back to the saints. Que los reinos de este mundo iban a ser entregados nuevamente a los santos, hermanos. Brothers and sisters, this is the confirming of the covenant in the middle of the week. Este es lo que significa confirmar el pacto con muchos a la mitad de la semana, mis hermanos. It Gloria has al nothing to Señor. do with the Antichrist. No tiene nada que ver con el anticristo. It has to do everything with Jesus' death. Tiene que ver todo con la muerte de Cristo. So let's look at the word that's confirmed. The word confirm mentioned in Strong's Concordance. La palabra confirmar que se menciona allí en el versículo 27 de Daniel 9, en la concordancia o en el diccionario hebreo de Strong's, 13 times is not associated with the Antichrist. 13 veces en la Biblia no está asociada con el anticristo. The word confirm, La palabra confirmar, about 13 times in the Bible, is not linked with the Antichrist. 13 veces en la Biblia que se menciona esa palabra no está ligada con el anticristo. The word confirmeth, La palabra confirmada found 3 times in the Bible, is not associated with the Antichrist. se encuentra 3 veces en la Biblia y tampoco está asociada con el anticristo. In the Strong's Concordance, the word confirm and referred 3 times in the Bible is not linked with the Y Antichrist. también la palabra confirmando, de acuerdo a la concordancia o el diccionario hebreo de Strong's, tampoco, que se refiere 3 veces, tampoco está ligada con el anticristo. The word confirmation mentioned twice La palabra confirmación se menciona 2 veces, is not connected with the Antichrist. tampoco está conectada con el anticristo. Now, that's in the Strong's Concordance. Eso se encuentra en la concordancia Strong's o en el diccionario hebreo de Strong's. How could Protestants claim that futurism is biblical when it's not even in the Strong's Concordance? Hermanos, ¿cómo entonces los protestantes pueden pretender enseñar que el futurismo es bíblico cuando ni siquiera se encuentra en la misma concordancia hebrea? The word confirm has nothing to do with the La Antichrist. palabra confirmar o confirmación o confirmará no tiene nada que ver con el anticristo, hermano. No están ligadas la una con la otra. Brothers, you know that belief is not biblical. It's not even supported in the Strong's Concordance. Si esa enseñanza no es bíblica y ni siquiera está apoyada por una concordancia hebrea, hermanos, entonces ¿por qué el mundo cristiano sigue creyendo en esa falsa doctrina? But lest we doubt that, we'll have another source to prove that what Protestants believe of Daniel 9 is not even biblical. Vamos a mostrar otra prueba acerca de los protestantes, los reformadores, donde nos dicen que esto no es bíblico. Look at verse 27. En el versículo 27 nos decía, This Protestant interpreter says, he shall confirm, is referring to Christ. y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese confirmará se está refiriendo a Cristo. O sea, Cristo por otra semana iba a confirmar el pacto con muchos. Go to the next one. That's from John Wesley. Eso es acerca de un comentario de John Wesley. John Wesley realized that verse 27 in Daniel 9 had nothing to do with the Antichrist. John Wesley enseñaba de que el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel no tenía nada que ver con el anticristo, hermanos. That's an early Protestant reform. Eso llegó a ser un reformador protestante a principios. Jameson Fawcett Brown Bible commentary says that the confirm the covenant is also Christ. Este otro comentario bíblico de Jameson Fawcett Brown también habla del versículo 27 y confirma que el confirmar el pacto tiene que ver con Cristo, hermanos. Again, brothers and sisters, these Protestant
theologians did not recognize the Antichrist in Daniel 9:27. Así que hermanos queridos, estos teólogos protestantes nunca aceptaron o reconocieron de que el versículo 27 de Daniel 9 tenía que ver con la aparición del anticristo. Notice here in this commentary, they say that the 70 weeks mean a day for a year or 490 years. En este comentario, hermanos, que nosotros estamos citando aquí, habla de un día por año o enseña un día por año y enseña que las 70 semanas es un periodo de 490 años, como hemos estado estudiando anteriormente aquí en nuestra iglesia. That's taken from Matthew Henry's commentary on Daniel 9:27. Eso está sacado de Mateo Henry, el comentario de Mateo Henry, que era también, he was a minister, right? Era un ministro protestante, hablando de Daniel capítulo 9, versículo 27. So, brothers and sisters, we have from early Protestant theologians Así que pues estamos citando teólogos eruditos que existieron en el principio de este movimiento, that they do not recognize futurism as being biblical. donde ellos reconocieron a través de sus escritos y sus comentarios bíblicos, donde el futurismo prácticamente enseñaron ellos no es bíblico. But brothers and sisters, we'll go further. Pero vamos un poquito más al fondo. I know this may be long, but I want you to be so solidly founded in this that any person who comes to you saying, well, in the middle of the week, the Antichrist will confirm the covenant. No, that's not what the Bible says. Yo quiero, hermanos, que ustedes se afirmen fuertemente en esta enseñanza, porque si alguien viene donde nosotros un día y nos quiere enseñar de que a la mitad de los 3 años y medio de la tribulación aparecerá el anticristo, nosotros bíblicamente le podamos decir, eso no tiene base bíblica. Brothers and sisters, let's look at Galatians 3:17. Who confirms the covenant? Vamos a ver qué nos dice Gálatas 3:17. Acompáñenos por favor en Gálatas capítulo 3, versículo 17, donde nos dicen quién confirma el pacto. Gálatas 3:17. 3:17, por favor, hermanos. Vayamos allí rapidito. Ok, lo leemos. Gálatas 3:17, donde dice, esto pues digo, el pacto, ¿qué dice ahí, hermanos? El pacto. Está hablando de un pacto. Stop right there. Acuérdense que Daniel 9:27 dice que confirmará el pacto. What does the Bible say? He just read it. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está hablando ahí el versículo, hermano? ¿De qué? The covenant is confirmed in whom? ¿Por quién es confirmado el pacto, hermanos? In Christ. En Cristo dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Amén. The covenant was confirmed in Christ. That's who confirms the covenant. El que confirma el pacto, como decía Daniel 9:27, es Cristo, mis queridos hermanos. No el anticristo. Entendamos bien eso, por favor. Go to Romans chapter 15. Vayamos a Romanos capítulo 15. Romans chapter 15. Just go. You could. Romanos capítulo 15, hermanos, por favor, vayamos allí. A ver qué nos dice este mensaje. Romanos 15. Verse 8. Versículo 8. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, Cristo es el que confirma, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? No decimos amén por eso. Amén. Cristo es el que confirmó el pacto. So the Bible says that Jesus confirms the covenant. Así que Cristo, dice la Biblia, es el que confirma ese pacto. Brothers and notice, brothers and sisters, the Bible says in Romans 15:8. Leíamos en Romanos 15:8, mis hermanos, That Jesus confirmed what? que Cristo vino a confirmar ¿qué? The promise Las promesas unto the fathers. hechas a los padres. The promise in Genesis 3:15. La promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. I will put enmity between thee and the woman.
pondré enemistad entre ti y la mujer. Jesus is the one who confirms the covenant. Cristo es el que confirma ese pacto, hermano. Hecho en Génesis 3:15. Jesus is the one who confirms the promises to the fathers. Cristo es el que confirma las promesas hechas antes a los padres. It has nothing to do with the Antichrist. The confirming of the covenant has everything to do with Jesus Christ. Todo tiene que ver, la confirmación de ese pacto, tiene que ver con Cristo Jesús y no con el anticristo. Todos los padres, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, desde Abraham, desde Noé y todos esos profetas y patriarcas, todos anhelaban la venida del Mesías, Cristo Jesús, que viniera a confirmar ese pacto. Notice the Bible tells us in Daniel 9, we're not going to read it, Daniel 9:4, that God is the one who keeps the covenants. En Daniel 9:4 no lo vamos a leer, pero nos dice que Dios es el que mantiene o que guarda los pactos. Notice the basis of the covenant. La base del pacto, The basis of the covenant, la base de esos pactos, hermanos, brothers and sisters, is the Ten Commandments. es que los 10 mandamientos, esa es la base del pacto de Dios. Now let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta, hermanos. Will the Antichrist El anticristo confirm the law of God with God's people? ¿podría confirmar la ley de Dios con el pueblo de Dios, sí o no? No, por supuesto. You know, this is Protestant belief. They're saying that the Antichrist would confirm the covenant with God's people. We found from the Bible that the law of God is the basis of the covenant. So would the Antichrist confirm the law of God with God's people? O sea, bien claro lo dice la Biblia, hermanos, que la base del pacto de Dios es su ley. Y los futuristas, o los que enseñan la doctrina del futurismo, dicen que el anticristo y no Cristo va a confirmar el pacto con el pueblo de Dios, o sea, con los judíos. Pero la base de ese pacto, ¿cuál es, hermanos? La ley moral de Dios. Preguntamos una vez más, ¿podrá el anticristo confirmar la ley de Dios con el pueblo de Dios, sí o no? Por supuesto que no, imposible, hermanos. Eso es antibíblico. Exactly. So we find that Protestants don't even believe the scriptures. O sea que vemos que los protestantes ni siquiera creen en las escrituras, hermanos. Notice the Bible tells us the blood of the covenant is through Christ. Noten que la Biblia nos dice que la sangre del pacto fue hecha por ¿quién? ¿Por quién? ¿Quién derramó esa sangre del pacto, hermano? Cristo Jesús. So the Bible says, see, Christ fulfilled the types and shadows. Cristo cumplió los tipos y las sombras de lo que iba a venir. See, Christ is the Passover. Cristo es la Pascua, ¿sí o no? Christ is the Lamb. Cristo es el Cordero. John says, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Noten lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús acercarse al Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo era ese Cordero, hermano, que se sacrificaba en el antiguo, que se estuvo sacrificando por 4,000 años. All those sacrifices typified Christ. Todos esos sacrificios apuntaban a Cristo, el Cordero de Dios que iba a venir a este mundo. When Christ died on the cross, Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, they were all fulfilled in Him. todos se cumplieron en Él. Notice the Bible tells us that those sacrifices could not remove sin from the minds of the people. Noten que la Biblia misma dice que esos sacrificios de animales no podían remover el pecado del pueblo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Brothers, as Brother John says, could the blood of an animal remove guilt from your mind? ¿Puede la sangre de un animal remover el pecado de tu mente? ¿Sí o no? Could the blood of the animal remove lust from your mind? ¿Puede la sangre de un animal remover las concupiscencias de tu mente? Only the blood of Jesus. Solo la sangre de Cristo Jesús, hermano. So we go to the new covenant. Vamos al nuevo pacto, hermanos. ¿Cuál es el nuevo pacto?
which covenant did the Messiah confirm with many? ¿Cuál fue el pacto que el Mesías confirmó con muchos? ¿Cuál? He confirmed the new covenant. El nuevo pacto, hermanos, con mejores promesas. Why the new covenant? Because the new covenant is based on better promises. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, el nuevo pacto está basado en mejores promesas. It's based on God's word. Está basado en la palabra de Dios. Can you trust God's word? ¿Usted puede confiar en la palabra de Dios hoy? That's why it's better. Por eso es mejor. Because it's better on the promises of God. So, since the promises of God are backed by the power of God. Porque las promesas de Dios están apoyadas, hermanos, por el poder de Dios. Notice here, the first covenant was faulty because it was faulty in the promises. Dice un pionero adventista, Alonso Jones, esta cita dice, el primer pacto era faulty, is like not perfect, right? No era perfecto porque estaba basado en promesas no perfectas. It rested on the promises of the people. Descansaba primariamente sobre las promesas del pueblo. The people promised something that they could not do. El pueblo prometió algo que después no pudo hacer. Como el pueblo de Israel que prometió obedecer la ley de Dios, pero días después estaban adorando un becerro. Por eso ese pacto no fue perfecto, hermanos. Now let's stop here. Let's look at this because we want to break this down. If I promise John that I'm going to give him a computer. Pongámoslo en términos modernos, mis queridos hermanos, para que así podamos entender este cuadro que estamos presentando. Si el hermano Joel me promete a mí que me va a regalar una computadora, And I told John, I'm going to give you this computer. y me dice, yo te voy a regalar esta computadora. And when John expects for the computer to arrive, Y cuando yo estoy esperando que la computadora me llegue, porque ya él me la prometió, and I don't deliver it, y I don't give you the computer. él no envía la computadora, John is like, well, why did you make the promise? entonces yo le voy a cuestionar a él y le voy a preguntar, ¿por qué entonces me hiciste esa promesa? ¿Por qué me prometiste que me iba a regalar esa computadora? You didn't fulfill your promise. Tú no cumpliste esa promesa. That's the old covenant. Ese es el antiguo pacto. The old covenant has got God's people promised to do something that they could not deliver on. El antiguo pacto estaba basado en el pueblo de Israel antiguo prometiendo ser fiel a Dios, prometiendo cumplir sus mandamientos y guardarlos, y no lo hicieron. Ese es el antiguo pacto, hermanos. A veces hay confusión también en el mundo cristiano, que nos dicen a nosotros, ustedes todavía están viviendo bajo el antiguo pacto. They tell us we still living in the old covenant, the Christian world. Well, we'll have to deal with that another time. Vamos a hablar de eso en otra oportunidad. Because the old covenant is based on works, and if you're keeping Sunday, that's works. El pacto antiguo está basado en obras. God never said the work, He said the rest. Dios nunca dijo que trabajásemos, sino que descansásemos. Let's go to the next one. Vayamos a la próxima declaración, también escrita por Alonso Jones. The first covenant rested on the promises of the people and depended solely upon the efforts of the people. El primer pacto descansaba sobre las promesas del pueblo y dependía completamente sobre los esfuerzos del pueblo. Escuchen bien, hermanos. The second covenant, go ahead. El segundo pacto. Go ahead. The second covenant consists solely of the promise of God and depends upon the power and work of God. Amén. El segundo pacto descansa solamente en las promesas de Dios, oigan bien, y depende sobre el poder de Dios obrando en nosotros. So therefore, when Jesus confirmed the covenant, Así que cuando Cristo confirmó el pacto, He was confirming that He would give man another chance to follow Him through His power. así que Dios estaba confirmando a través de Cristo de que al hombre le daría una segunda oportunidad para que él pudiera seguirlo, pudiera servirle gracias al poder de Dios trabajando en él. Anyway, it says here, this covenant was made with Adam and renewed with Abraham. It could not be ratified till the death of Christ.
Este pacto fue hecho con Adán y Eva, luego después fue hecho con Abraham y no podía ratificarse hasta la muerte de Cristo. Again, Ellen White brings the point that this covenant was to bring man into harmony with the divine will, placing them where they could obey God's law. Y dice la sierva del Señor de que este pacto iba a traer de nuevo a los hombres en armonía con la divina voluntad de Dios y colocándolos a ellos donde pudiesen obedecer su ley. ¿Podemos nosotros obedecer la ley de Dios que ustedes creen, hermanos? Solamente escuchamos dos amenes. Bueno, vamos a ver. Esperemos que creamos eso, hermano. Porque ese es el nuevo pacto. Si nosotros no creemos eso, no estaremos entrando entonces algún día al reino de los cielos. Así era el antiguo, también tenían que obedecer. The old covenant says that they also have to obey. But through whose power? Pero a través del poder de quién? De Cristo. Pero The old covenant wasn't through God. There was nothing promised of power through God. The new covenant promises that God will do it. el nuevo pacto promete de que Dios va a hacerlo a través de tu vida, a través del poder de Cristo. Now, our brother raised a good point. Let's go to the Bible. Él levantó un punto muy importante. Vayamos a la Biblia. A Our ver qué nos brother raised a dice. good point. Let's go to the scriptures. Vayamos a la escritura a ver qué nos dice. He brought up a good point. Let's look at Exodus chapter 24. Vayamos a Éxodo 24 porque él trajo a colación un punto muy importante. Éxodo 24, ¿qué nos dice? The Bible says, Exodus chapter 24. Éxodo 24, mis queridos hermanos, abramos la escritura para que no nos dé sueño. Éxodo 24, Verse 3. versículo 3. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. That's the old covenant right there, brothers. Ahí está el antiguo pacto, hermanos. Go to verse 7. Vayamos al versículo 7, ¿qué nos dice? Versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. That's the old covenant. They said, all what God says, we will obey. Todo lo que Dios ha dicho, vamos a obedecerlo. Ese es el antiguo pacto. But notice, Pero noten, hermanos, who's doing the do? ¿quién está haciendo la voluntad? ¿Quién? It's the people. Es el pueblo, hermanos. It is not God. No es Dios. That's the difference. Ahí está la diferencia del antiguo al nuevo pacto. What our brother's saying is true. Lo que el hermano dijo es verdad. But the new covenant is Jesus is doing the work of obedience through you and me. Pero el nuevo pacto es Cristo haciendo la obra de obediencia a través de tu vida. Gloria al Señor. The old covenant is I'm trying to obey God's law in my own strength. El antiguo pacto es decir, yo quiero obedecer la ley de Dios, pero por mi propia fuerza. Siempre vamos a fracasar, hermanos, así como fracasó el antiguo Israel. El antiguo Israel le dijo a Dios, yo voy a obedecer esos 10 mandamientos. Y días después estaban adorando un becerro de oro. ¿Es así o no es así, hermanos? Sí. Por eso nosotros nunca vamos a poder obedecer la ley moral de Dios por nuestras propias fuerzas. Es Cristo Jesús en nosotros. Gloria al Señor. That's the good news of the new covenant. Esas son las buenas noticias del Evangelio, hermano, y del nuevo pacto. Eso es lo que le tenemos que decir al mundo allá afuera que está viviendo en pecado, hermanos. ¿Por qué el mundo está viviendo en pecado? Porque ellos creen que no pueden obedecer una ley moral. Praise God. Praise God. Jesus does it. Cristo lo puede hacer por ti y por mí en esta hora. Christ in you, the hope of glory. Cristo en ti, la esperanza de vida eterna, de gloria eterna. That is the sense of the new covenant. Ese es el sentido del nuevo pacto, mis queridos hermanos. That is what Jesus confirmed in the Garden of Gethsemane. Eso es lo que Cristo confirmó en el jardín de Getsemaní. Hermano, por favor, entendamos bien eso. Notice from Amazing Grace again, God's amazing grace. La gracia de Dios es un devocional del Espíritu de Profecía. La maravillosa gracia de Dios, muchos de ustedes lo tienen. It says another covenant is known in the Old Scripture as the Old Covenant. En la Escritura se conoce al antiguo pacto. Was formed between God and Israel at Sinai.
fue formado entre Dios e Israel en el monte Sinaí and was ratified by the blood of a sacrifice. y fue ratificado por la sangre de un sacrificio. The Abrahamic covenant El pacto de Abraham o abrahámico is ratified by the blood of Christ. fue ratificado por la sangre de Cristo. It is called the second or new covenant. Es llamado el segundo o el nuevo pacto, hermanos. Christ came Cristo vino a esta tierra, hermanos, to confirm the new para covenant. confirmar el nuevo pacto. Gloria al Señor. Our brother brought out a good point. The old covenant, they were trying to obey the law. El hermano trajo un punto muy importante. El antiguo pacto estaba basado en la obediencia. Ellos trataron de obedecer la ley de Dios, pero fracasaron, hermanos. But notice, brother, you mentioned that the old covenant, but you know in the old covenant there was no forgiveness of sins. Pero en el antiguo pacto no había perdón de pecados, hermanos. In the new covenant, God says, I will forgive you and forget your sins. Hermano, en el nuevo pacto Cristo te dice a ti, o Dios nos dice a través de Cristo, yo te perdono. Y no solamente nos perdona, sino que borra nuestros pecados. Gloria al Señor, hermanos. Por eso es que tenemos que venir con un espíritu cada semana a esta iglesia de gozo en nuestros corazones, hermanos, por lo que Cristo ha hecho en tu vida. See, the brother's already preaching my sermon. I don't even need to continue. John already grasped it, but that's the object of Daniel 9. Ese es el objetivo principal de Daniel 9, hermanos. It's the good news that Jesus came to confirm the covenant. Es las buenas noticias, las buenas nuevas de que Cristo vino a confirmar ese pacto, To give you an opportunity, para darte a ti una oportunidad, a choice una para que escogieses to follow Him, de seguirle a Él, for Him to work in you. para que Él pueda trabajar en tu vida. Satanás te dice hoy que tú estás perdido, que no tienes esperanza, pero eso es una mentira. Por eso que muchos, so many people are committing suicide. Por eso que muchas personas están cometiendo suicidio hoy, hermanos. Se están suicidando porque no tienen esperanza, pero Cristo Jesús te da la esperanza en esta hora. That's the glorious news of the Daniel chapter 9. Esas son las noticias gloriosas de Daniel capítulo 9. The prophecy contains the gospel. La profecía contiene el evangelio. That the gospel is the power of God. Que el evangelio es poder de Dios. That the same Jesus Que Cristo Jesús a sí mismo, that saves us from the second death, que nos salva de la segunda muerte. when He goes into the sanctuary above, Cuando Él va al santuario celestial, He saves us from our sins Él nos salva de nuestros pecados, mis hermanos, through the power of the gospel. a través del poder del evangelio. Gloria al Señor. Jesus does it all. Cristo lo ha hecho todo por ti, hermano. He dies for us and He saves us from our sins. Él muere por nuestros pecados y nos salva del pecado. ¿Qué más nosotros queremos, hermanos? So the Council of Peace in Zechariah chapter 3. We're going to bring this to a close. Vayamos terminando ya en esta hora. Zechariah chapter 6 verse 13. Vamos al consejo de paz, de acuerdo a Zacarías. Acompáñenme ahí rapidito después de Daniel. Está Zacarías, después de Oseas, casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 6. Y leemos el versículo 13, 13, right? Voy a esperar que lo hagan. Just wait until they get there. We want you to understand this clearly. I know this has been a long period of time, but we want you to understand this subject. Sabemos que ha sido un mensaje tal vez un poco extenso, pero queremos que usted se vaya con su mente clara en esta hora, hermano. Que entendamos a cabalidad este mensaje. You have no shadow in your mind of what Daniel 9 is talking about. Para que no tengamos una sombra en nuestras mentes de lo que Daniel capítulo 9 está hablando. Zacarías capítulo 6 versículo 13. Por favor, hermanos, leamos por favor ese texto. Dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Gloria al Señor. Notice the Council of Peace. El consejo de paz, hermanos. And Revelation 13 talks about the lamb slain before the foundation of the world. Apocalipsis 13:8 habla del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo.
from Spirit of Prophecy, Del Espíritu de Profecía leemos Volume 12 of Manuscript Release. volumen 12 de manuscritos liberados. Ellen White says, as the angels beheld the anguish of Jesus, En la página 408 nos dice la sierva del Señor que los ángeles observaban la angustia terrible del Hijo de Dios. the words were spoken, Se hablaron las palabras. the Lord has sworn he will not repent. El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Jesus and the Father El Padre y el Hijo clasped hands unieron sus manos and mutually pledged to fulfill the terms of the everlasting covenant. gloria al Señor, y mutuamente juraron cumplir los términos del pacto eterno. Alabado sea el Señor. To give fallen man another chance. De darle al hombre caído otra oportunidad. Alabado sea el Señor. The Father and Jesus grasped hands. Hermano, el Padre y el Hijo se dieron la mano, se agarraron de sus manos e hicieron un pacto eterno. Gloria al Señor. From that same book, De ese mismo libro, Manuscritos Liberados, tomo 12, página 408. Jesus, knowing that all things were accomplished, said, "It is finished." Cristo, sabiendo que todas las cosas habían llegado a su cumplimiento, gritó y dijo, hecho está. The work that you gave me is accomplished. El trabajo que tú me diste, le dijo a su padre, ha sido completado. Amén. Go ahead. Ellen White says when Jesus spoke those words, La hermana White dice que cuando Cristo habló esas palabras, ahí en la cruz del Calvario, he was addressing the Father. se estaba refiriendo a su padre. Jesus and the Father were together making this great sacrifice. Hermano, Cristo y el Padre trabajaron unidos para crear este maravilloso plan de la redención, del sacrificio de Jesús. It was the fulfillment of the covenant made between the Father and the Son before the foundation of the world was laid. Hermano, era el cumplimiento del pacto que hicieron el Padre y el Hijo mucho antes de la fundación, de que se pusieran las bases de esta tierra, de este mundo. With clasped hands, they entered into the solemn pledge. Con manos juntas, unidas, entraron a este pacto solemne That Christ would become the substitute and surety for the human race. de que Cristo se iba a convertir en el sustituto y el garante de la raza humana. If the race was overcome by Satan's deception. Si la raza humana fuese vencida por la decepción o por el engaño de Satanás. Notice these last words. Noten las últimas palabras. She says the covenant Ella dice que el pacto was being fully completed. fue completamente llenado o completado. Gloria al Señor. Jesus and the Father, Cristo y el Padre, hermanos, from eternity, desde la eternidad, pledged to save you and me this morning. hermanos, se comprometieron, oigan bien, a salvarte a ti y a nosotros en esta hora From the second death. de la segunda muerte. Jesus and the Father Cristo y el Padre pledged to give you and I a second chance to follow Him. se comprometieron para darnos a nosotros una segunda oportunidad de que los pudiésemos seguir o que siguiésemos a Cristo. Alabado sea el Señor. This is powerful. Esto es poderoso, hermano. El espíritu de profecía es glorioso. Por eso tenemos que leer estos libros, mis hermanos, Gloria a Dios. inspirados por el Señor. Jesus is now entering where He's phasing out. He knows He's about to die. Cristo ahora entra en el terreno donde ya él está viendo que está a punto de morir por la raza humana. The climax of the agreement between Jesus and the Father is at its peak. El clímax ha llegado a la cúspide de ese pacto que habían hecho el Padre y el Hijo mucho antes de que el mundo existiese. Christ, notice she says, Christ has the consciousness that He has fulfilled to the letter the pledge that He made to the Father. Ella dice que Cristo era consciente de que él debía cumplir, hermano, hasta lo más mínimo, al dedillo, ese pacto que él había hecho con su Padre allá en el cielo. Jesus would not die until He fulfilled the covenant with the Father. Hermano, Cristo no moriría sin antes cumplir el pacto que había hecho con su Padre. Now what it says in death,
La hermana White dice que en la muerte he was more than a conqueror. llegó a ser más que un conquistador. Gloria al Señor. We'll close out with this last. Terminamos con esta última cita, mis queridos hermanos. Allí mismo el manuscrito liberado del tomo 12, página 395. Go ahead, translate. Solo Cristo y las huestes celestiales pudieron replicar o pudieron pronunciar: aquí está, aquí estoy el que me envió. Solo Él había hecho ese pacto antes de la fundación del mundo para llegar a ser el verdadero sustituto por el hombre. Jesus alone Solo Cristo, mis hermanos, made the covenant hizo el pacto before the foundation of the world antes de que el mundo fuese fundado. to be. Listen to this. This is deep. To be your guarantee Esto es bien profundo para ser tu garantía of never eternally perishing. para nunca morir eternamente. Jesus is the insurance policy that man may never have to die the second death. Hermano, Cristo es la póliza de seguro para el hombre, para que tú y yo nunca más volvamos a sufrir la muerte eterna o la segunda muerte. ¿No es eso buenas noticias, hermanos? Gloria a Jesús. Ese es el Evangelio, hermanos. Lo que yo les decía hoy, no necesitamos predicar, necesitamos tal vez a dar estudios bíblicos, pero sí necesitamos hablarle del amor de Cristo a las personas que están allá afuera y que no tienen esperanza. Amén. Jesus is the guarantee, brothers and sisters, Cristo es la garantía, mis queridos hermanos, that you don't have to fall into sin. de que no necesitas tú caer en pecado. Jesus is the guarantee Cristo es la garantía that you can live eternity with God forever. que puedes vivir eternamente para siempre, por toda la eternidad, con Dios. The book of Daniel, El libro de Daniel, mis queridos hermanos, the message of Daniel 27 el mensaje de Daniel 9:27 is not about the Antichrist, no es acerca del anticristo, but it's about the love of Jesus for each one of us here. pero sí acerca del amor de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. That's the heart, Es el corazón, el centro, that Jesus wants you and me to be with him for all eternity. que Cristo quiere que tú y nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Amén. I'll let John finish with Revelation chapter 1, verses 5 through 6. I want to close out with this. Terminamos con este versículo. Acompáñenme por favor, Apocalipsis. Por favor, hermanos. Apocalipsis capítulo 1. Y leemos los versículos 5 y 6. Apocalipsis 1. Acompáñenos por favor en sus Biblias. Apocalipsis 1, versículos 5 y versículo 6. Nos dice la palabra del Señor, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. I can't add anything to what John says. No puedo añadir nada más de lo que acabamos de leer. The plan of redemption El plan de la redención, mis queridos hermanos, is deep, es profundo, it's broad, es amplio and is able to embrace everyone in the world. y está dispuesto a abrazar a cada una de las personas de este mundo. Gloria a Jesús. Let's kneel for prayer. Vayamos de rodillas para orar, mis queridos hermanos. Our Father in heaven, Padre Celestial, I've only given them the tidbit of Daniel 9:27. solamente presentamos una pequeña estrofa de Daniel 9:27. But Father, you will be unfolding all of the book of Daniel through all eternity. Pero usted, Padre Celestial, estará
poniendo ante nosotros, desenvolviendo ante nosotros todo el cumplimiento del libro de Daniel. The height, the depth, the breadth of the love of God for humanity. La altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios por la humanidad. I marvel at your grace. Padre, nos maravillamos de su gracia, I marvel at your mercy. nos maravillamos de su misericordia, gloria a su nombre. Amén. I'm amazed of your great love for humanity. Padre, nos maravillamos de su gran amor por esta humanidad perdida. Oh, Father, Padre, we don't understand how much you love us. nosotros no entendemos, no comprendemos humanamente hablando cuánto usted nos ama. This love extinguishes the love of sin. Este amor extingue el amor por el pecado. Father, be with us as we go into the time to eat our lunch and the food. We thank you for the spiritual blessing, and we ask that you will bless us as we partake of the physical food. Padre, le damos las gracias por las bendiciones que usted nos ha dado de este alimento espiritual, y al dividirnos para compartir del alimento material le pedimos una bendición por él. We thank you for all these things. In the name of Jesus we pray. Padre, le damos las gracias por todas estas cosas y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Recuerden, mis queridos hermanos, de permanecer